Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda nuevamente el profe Freddy, esperando que todos estén con buen ánimo para el estudio. Hoy conoceremos el tema de función de relación en los seres vivos del curso de biología. Entonces vamos a recordar el concepto de función de relación en los seres vivos. Es la capacidad de percibir cambios físicos y químicos, que son los estímulos del ambiente, tanto interno como externo, y producir respuestas adecuadas para permitir la supervivencia. Ejemplo, las plantas doblan su tallo hacia donde está la luz. Cuando nos provocan, tenemos una respuesta a esa provocación, en el caso de nosotros, y mediante esta función, los seres vivos orientan y coordinan su funcionamiento para adaptarse lo mejor posible a su entorno, obteniendo su alimento y relacionarse con otros organismos con los que conviven. Ejemplo, la huida de los depredadores, las migraciones que lo hacen generalmente en busca de alimentos y también para evitar la endogamia de especies de individuos de la misma especie. Ahí tenemos el punto A, función de la relación de los seres unicelulares y pluricelulares. Ahí ustedes pueden observar algunas imágenes de una ameba y de un paramecio, ¿no? Donde que se mueven por movimientos ameboideos y también por algunas estructuras que tienen a nivel de células de estos organismos, en el caso de la presencia de algún pseudópodo, de un flagelo, de unos cilios o de los pilis, en este caso, de los organismos unicelulares. ¿Correcto? Y también podemos ver a la figura de la derecha, ¿no? Un jaguar, ¿no? Y un venado que están corriendo, y eso permite a un ser vivo recibir información del exterior o de su interior y responder de la forma más adecuada para asegurar su supervivencia. Y ahí podemos ver también que esta función de relación es importantísimo para que las especies a nivel procariotas y a nivel eucariotas puedan seguir dándole a la vida, la capacidad de adaptación, ¿no? Y estos procesos de adaptación también van a ser reflejados por la función que tienen en la manera de relacionarse con los otros individuos de su entorno y también con algunos factores abióticos que pueden estar en diferentes ecosistemas. En los pluricelulares, para la obtención de la respuesta deben actuar, ahí ven ustedes el sistema nervioso fundamentalmente, unos es más primitivos, otros es mucho más complejo, ¿no? Los órganos de los sentidos y el aparato esquelético. Y la actividad de los organismos depende del medio que los rodea. Claro que sí, está relacionado mucho lo que son los factores y los factores abióticos y los factores bióticos. Y esa relación pues va a determinar algún tipo de comportamiento y también la estimulación de algún órgano que pueden tener algunos organismos frente a determinadas circunstancias del ambiente. Y también los seres vivos que se desarrollan en su entorno. Este concepto ecológico hace interdependientes a los seres vivos entre sí y con su medio. Es decir, cada organismo tiene una función muy específica de comportarse frente a determinados sucesos o eventos que pueden suceder en determinados ambientes, y eso obviamente que puede ser beneficioso o puede ser perjudicial para ese organismo, y que se puede afirmar que todo el conjunto de las relaciones depende del desarrollo en los animales de su sistema nervioso. Claro que sí, él les ha mencionado que en algunos organismos este sistema nervioso es totalmente primitivo, ¿no? Donde que tienen algunos ganglios que activan alguna respuesta, en el caso de algunos organismos unicelulares y algunos protozoarios también, ¿no? Pero ya en los animales pluricelulares, ya a partir de los vertebrados, ya el sistema nervioso
pues ya es muy desarrollado y tienen también comportamientos específicos desde el punto de vista de relación entre ellos y su entorno. B. Función de relación en los animales consta de las siguientes etapas. A. La percepción de los estímulos. Los estímulos procedentes del ambiente son captados por receptores que se agrupan en órganos complejos, ¿no? Ahí podemos ver los sentidos más destacados en los animales son la vista, la audición, el olfato, el gusto, el tacto, la detección de temperatura, ¿correcto? Esos son algunos estímulos, órganos que utilizan los animales para detectar y responder a determinados estímulos del ambiente. Esto estamos el ejemplo obviamente que es desde el punto de vista eucariótico. Ahí vamos, ustedes ven un cuadrito, ejemplo de estímulos. Tenemos el estímulo, la primera columna, la segunda columna, denominación del estímulo, la tercera columna, denominación del receptor. Ejemplo, tenemos la luz, ¿no? La denominación del estímulo es un fotoestímulo y el receptor es un fotorreceptor. Sustancias químicas, quimioestímulo, y el receptor un quimioreceptor. Las vibraciones, mecanoestímulo, mecanoreceptores, la temperatura, termoestímulo, y el receptor viene a ser un termorreceptor, la presión, la denominación del estímulo, baroestímulo, y la denominación del receptor, baroreceptores. B, tenemos procesamiento de la información y coordinación, ¿no? Donde los animales presentan dos sistemas para coordinar los estímulos y que llegan al organismo y elaborar la respuesta. Uno de ellos es el sistema nervioso, que actúa elaborando respuestas rápidas frente a un estímulo. Está formado por las neuronas, ¿no? Tienes un pinchazo en el dedo, inmediatamente sientes el dolor, ¿no? Entonces, tu sistema nervioso te está respondiendo frente a un determinado estímulo externo. Por lo tanto, tienes una respuesta rapidísima. Mientras que el sistema hormonal produce respuestas lentas pero duraderas. Está formada por las glándulas hormonales. Ahí podemos ver también una imagen de los factores que determinan un tipo de comportamiento de los organismos. Ahí tenemos el ejemplo de un venadito, ¿no? que está ahí frente a determinadas características del ambiente, que eso viene a ser un estímulo. Ahí en el ejemplo podemos leer: en el aire detecta moléculas de olor corporal de un depredador, en este caso un guepardo, ¿no? Presencia del guepardo delante de la gacela, se pone alerta, ¿no? Frente a ese estímulo, produce un cambio de respuesta en el ser vivo. Entonces, ¿cuál es ese cambio? Es una capacidad de tener un comportamiento de alerta frente a ese depredador. Luego podemos ver el receptor, ¿no? Los receptores, en este caso del venado, viene a ser la nariz y los ojos de la gacela, que detectan al guepardo, ¿no? Detecta algún tipo de sustancias químicas que emanan del cuerpo del guepardo, entonces eso lo asimila el venado y esos son receptores que van a producir, a estimular un determinado comportamiento en el venado. Capta el estímulo. Luego viene lo que es el efector, ¿no? El efector viene a ser lo que ejecuta la respuesta. En este ejemplo podemos ver que los músculos de la gacela ponen las patas en movimiento para huir, ¿correcto? Esos son los tres factores fundamentales para que determinados organismos, en este caso en el ejemplo de la gacela, pueda tener un tipo de comportamiento frente a determinadas circunstancias del ambiente. En este caso, la presencia de un depredador, ¿no? Donde que activa un tipo de comportamiento frente al aire que trae determinados olores del depredador, lo cual va a hacer que este venado pues tenga un tipo de comportamiento, en este caso del tipo de estar alerta, y ese comportamiento
le va a dar dos posibilidades. Una de que siga dándole a la vida o que al final sea presa del depredador. Pero de todas maneras es un tipo de relación frente a un estímulo externo, en este caso el depredador. C. Función de relación en las plantas. Las plantas también reaccionan a los estímulos del ambiente, como la luz, la temperatura, la humedad, etcétera, etcétera. Las respuestas más típicas de las plantas son de dos tipos, mire, las nastias y el fototropismo también. En este caso vamos a hablar de las nastias. Las nastias nos dicen que son movimientos rápidos y irreversibles de algunas partes de las plantas como respuesta a un factor externo. Hay varios tipos de nastias. Ahí tenemos la fotonastias, cuando la planta responde a la luz. Ejemplo, cuando se abren algunas flores al amanecer o al anochecer. Hay un ejemplo típico acá en la ciudad, la flor de las 11, ¿no? A las 11 de la mañana los pétalos de esa plantita están bien abiertas, pero en la noche están bien cerraditas, ¿correcto? Entonces la geonastia o gravinastia son respuestas de las plantas producidas por la fuerza de la gravedad. La timonastia, respuestas por contacto, ejemplo los zarcillos de muchas plantas que permiten que se sujeten en otros lugares, ¿no? La timonastia, aquí en la selva hay una plantita, no me acuerdo mucho, pero cuando era niño se lo tocaba y se cerraba, te quiere o no te quiere. Entonces si te quería se cerraba, y si no te quería la chica se mantenía abiertas las hojitas. Eso jugábamos nosotros en mi barrio. La hidronastia, respuesta a la humedad del ambiente. Ejemplo, la apertura de los porangios en los helechos. Luego tenemos otro tipo de nastias también, la quimionastia, respuestas a sustancias químicas, ejemplo, cambios en el pH, ¿no? La nictinastia responden a los cambios entre el día y la noche, cambiando la posición de las hojas. La cimosnastia, cuando detectan un golpe o sacudida, ejemplo, las plantas carnívoras. También hay una especie de plantas que también estuve viendo en National Geographic que tienen esta capacidad, no tienen la paciencia de mantenerse inmóvil, pero cuando viene la presa y hace mucha presión, ¿no? Se cierran las plantitas y lo devoran. La termonastia responden a las variaciones de temperatura, ejemplo, cuando se cierra la flor del tulipán, ¿no? Parecido al ejemplo de la flor de las 11. O también no solamente se cierran, sino emanan determinadas aromas al ambiente. La traumotonastia respuesta producida como consecuencia de una herida. Ahí también tenemos el tropismo, ahí tenemos el concepto de tropismo, que son movimientos de crecimiento dirigidos por estímulos externos, transformación permanente, ¿no? Pueden ser positivos de acercamiento al estímulo o negativos de alejamiento al estímulo. Si el crecimiento ocurre en la misma dirección que el estímulo, se llama ortotropismo. Si ocurre con cierta inclinación, plagiotropismo. Ya los botánicos manejan muy bien estos conceptos porque es la razón de ser de su formación, de su especialidad. Ahí tenemos el fototropismo, que viene a ser el crecimiento de la planta influenciado por un estímulo luminoso. Cada parte de ella responde de distinta forma a este estímulo, ¿no? Hay plantitas que responden muy bien cuando hay mucha incidencia de luz, otros cuando hay pocas, otras cuando hay más incidencias, depende de la especie de plantas. Los tallos tienen fototropismo positivo y las hojas y ramas tienen plagiotropismo. Las raíces tienen fototropismo negativo, controlado por auxinas, que son unos aminoácidos que también producen los vegetales que tienen esa función. Geotropismo viene a ser el crecimiento de la planta inducido por la fuerza de gravedad, ¿no? El tallo tiene geotropismo negativo y la raíz lo tiene positivo. También está controlado por las auxinas y los órganos receptores son los estatocitos. Correcto, ahí tenemos la imagen como un macetero inclinadito. Se puede ver el geotropismo negativo y el geotropismo positivo, en el caso de la B.
El timotropismo, miren las famosas enredaderas, ¿no? Creo ahí tenemos, por ejemplo, una enredadera clásica que se hace reflejo, crecimiento desigual que producen curvatura de tallos o zarcillos alrededor de un soporte en plantas trepadoras. Tienen células que perciben el contacto, ¿no? La suelda con suelda, por ejemplo, tiene ese tipo de timotropismo, ¿no? Con una especie de enredaderas. El quimiotropismo, crecimiento motivado por la presencia de sustancias químicas. Las raíces suelen tener quimiotropismo positivo o negativo según la sustancia. Ahí también estamos hablando del hidrotropismo, cuando las raíces se acercan al lago. Aerotropismo, se dirigen a zonas aireadas. Desarrollo del tubo polínico hacia el ovario y tallos de cúscuta son atraídos por sustancias volátiles de los hospedantes. Luego viene lo que es otro tema también respecto a la función de relación, las coordinaciones nerviosas, ¿no? Hay mucho, el tema es muy amplio, pero acá está reducido a algunos ejemplos sobre el sistema nervioso de los invertebrados, ¿no? Teniendo en cuenta que los invertebrados son organismos que no tienen vértebra, ¿correcto? Y pueden ser uno que tienen una coordinación nerviosa del tipo de red difusa. Ahí está el concepto sistema nervioso muy primitivo propio de los celenterios, los pólipos. En las medusas, ahí abajo en la parte inferior tienen una imagen de una medusa. Presentan una red de células nerviosas de aspecto estrellado. No existe región cefálica. Presentan órganos sensoriales como los estatocitos para el equilibrio y los ocelos, que son ojos primitivos para la luz y la sombra. ¿Correcto? Ahí tenemos la imagen de la red difusa. La red nerviosa, las neuronas forman una red difusa, plexo nervioso. No existe órgano de control ni vías nerviosas definidas, ¿no? O sea, la gran biodiversidad de los organismos, cada uno tiene determinados sistemas para que puedan seguir dándole a la vida. Están diseñados de esa manera, pues, pero que juegan un papel muy importante, que les vuelvo a mencionar, lo que es la cadena trófica, el eslabón. Tienen una función muy importante según su tipo de especificidad frente a determinadas relaciones con los factores, con sus factores bióticos y sus factores abióticos. Luego tenemos el sistema nervioso cordial. Ahí está propio de los platelmintos, los gusanos planos, miren. Poseen un par de ganglios. Miren, acá están hablando ya no de un sistema nervioso primitivo, ya la presencia de ganglios en la región anterior, a modo de cerebro primitivo, del que parten dos cordones nerviosos que recorren el cuerpo centralmente. De estos hay ramificaciones nerviosas a los distintos tejidos. Claro que sí, ¿no? Aparentemente son primitivos, pero también, ¿no?, juegan un papel muy importante en las interrelaciones de los organismos dentro de los diferentes ecosistemas, ¿correcto? Cada organismo tiene su importancia dentro de todo lo que es la biodiversidad. Si ustedes ven la imagen, ahí tenemos, ¿no?, los cordones nerviosos, sistema nervioso caudal, miren los ganglios cerebrales. En la región cefálica existen dos agrupamientos de neuronas, los ganglios cerebrales, de los que parten un par de cordones nerviosos, ¿no? Interesante cómo estos organismos, a pesar que aparentemente son sencillos, pero se interrelacionan, ¿no? Detectan a los individuos de su misma especie, luego saben en qué momento tienen que hacer la reproducción, saben cómo tienen que protegerse frente a determinados factores ambientales, todo esto, ¿no? Entonces fueron diseñados de esa manera, ¿no? Son organismos, obviamente, en este caso, de gusanos planos, ubicados en la taxonomía como platelmintos. Luego tenemos el 2.3, el sistema nervioso anular, propio de los animales con simetría radial, como los equinodermos. Ahí está la estrellita del mar. Presentan un anillo nervioso periesófago que se conecta con cordones nerviosos radiales. Tiene una forma muy diferente, pero que tiene elementos necesarios para que pueda seguir sobreviviendo, ¿no?
Ahí tienen el collar periesofágico. Miren los cordones nerviosos, terminaciones nerviosas. ¿Quién les ha diseñado? No lo sé tampoco. Pero si ustedes tienen alguna respuesta de quién diseñó esta gran biodiversidad de organismos, me pasan la voz a través del Face. Entonces, lo hermoso de la biología, lo hermoso de estos organismos es que cada uno de ellos tiene su propio mecanismo biológico de supervivencia, a pesar que aparentemente son organismos muy simples, a comparación de nosotros que somos organismos muy complejos y muy complicados y que somos pluricelulares, simplemente para la reflexión. Luego viene el 2.4, el sistema nervioso ganglionar, propio de los artrópodos. Miren, a este nivel se observa ya una tendencia a la concentración de células nerviosas en la región cefálica. Ya, ¿no?, dentro de la evolución ya van apareciendo ya órganos mucho más especializados, ¿no? Entonces hay una formación de células nerviosas. De esta región sale una serie de ganglios periféricos que colaboran con los ganglios cefálicos en la coordinación de regiones alejadas de la cabeza. Ahí tenemos la imagen, el ocelo, fotorreceptor, que son receptores, ganglio cefálico, nervio longitudinal, nervio transversal, mira la planaria es el ejemplo. Aquí tenemos un quimiorreceptor, el atrio, cordones nerviosos, donde que miren, los organismos van teniendo ya un sistema mucho más complejo desde el punto de vista del sistema nervioso, en este caso del tipo ganglionar. Luego el número 3, el sistema nervioso de los vertebrados, ahí nos incluimos nosotros porque tenemos vértebras, pues describiremos como ejemplo el sistema nervioso del ser humano, el típico, ¿no? Entonces, están divididos en dos, el sistema nervioso de la vida de relación y el sistema nervioso de la vida vegetativa, visceral o autónomo. Y dentro del sistema nervioso de la vida de relación tenemos los dos, pues, sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y dentro del sistema nervioso de la vía vegetativa tenemos el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Vamos con el sistema nervioso central. Ahí tenemos el encéfalo y la médula espinal, ¿no?, que presentan dos sistemas de protección para el sistema nervioso central. Uno que son los huesos del cráneo y de la columna vertebral que protegen el encéfalo y la médula espinal. También tenemos las meninges, que son membranas que van desde el tejido nervioso hasta el hueso. Y hay varios tipos de meninges, pues la pía madre, aranoides y la dura madre. Y entre la pía madre y el aranoide circula un líquido de protección hidroneumática que se llama líquido cefalorraquídeo. ¿Correcto? Ya sabemos ya por dónde está el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo está a nivel de pía madre y el aranoide. Ahí tenemos el encéfalo, presenta una serie de regiones, tienen una imagen ahí, que ahí están el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, tenemos el cerebelo, la médula espinal, el bulbo raquídeo y la protuberancia. ¿Correcto? Esas son regiones del cerebro, ¿eh? No vayan a pensar que son regiones que están identificados anatómicamente a nivel de cerebro. Ahí tenemos el 1, el telencéfalo, que es la región más externa del cerebro, donde residen las funciones superiores de los vertebrados, con solo el 2% de peso sobre el total del peso corporal y consume el 20% de glucosa. Miren, nos quita bastante, ¿no? Reciben información y ordena respuesta, además de coordinar y controlar el funcionamiento de todo el sistema nervioso central, ¿no? Ahí prácticamente es el cuarto de base de datos, el telencéfalo, ¿no? Controla el funcionamiento de todo el sistema nervioso central, ¿no? Es donde reside la capacidad de hacer actos voluntarios, respuestas complejas, la memoria y la conciencia. Imagínense, ¿no?, sufrir un tipo de traumatismo a ese nivel, pues perdemos todo lo que son los actos voluntarios, ¿no? No podríamos responder a respuestas complejas, perderíamos la memoria y la conciencia, ¿no?
Ahí tenemos el telencéfalo, que es la región externa del cerebro. Tiene dos hemisferios, el hemisferio intuitivo y creativo, que es el hemisferio derecho, y el hemisferio lógico y analítico, que es el hemisferio izquierdo. Y dentro del hemisferio derecho, pues ahí es la zona donde que están más desarrolladas las capacidades artísticas, ¿no? Entonces los artistas, los cantantes, los que manejan los instrumentos musicales, pues tienen esa virtud de haber tenido desarrollado más el hemisferio derecho, ¿no? Y que está muy bien, por eso tenemos bastantes artistas. En el hemisferio izquierdo está más desarrollada la capacidad de razonamiento, ¿no? Ahí están los académicos, pues los que piensan, queman, ¿no? Los que estudian bioquímica, los que estudian matemática, ¿no? Desarrollan más, hacen más esfuerzo a nivel del hemisferio izquierdo. Pero ambos aplicándolos y desarrollándolos, reforzándoles, nos hacen mucho mejor seres humanos. Ahí tenemos ustedes una imagen, lo que son los hemisferios cerebrales. En el lado izquierdo, por ejemplo, números, símbolos, lógica, expresión, lectura, escritura, razonamiento y aprendizaje. Es decir, un tipo, un chico, una chica académica o académico, científico, ¿no? Y al derecho, imaginación, creatividad, emociones, sentimientos, intuición, música, espacio. Aquel chico o chica que agarra la guitarra y se pone a cantar y gana muchos fans, ¿correcto? Entonces, así está distribuido nuestro diseño de nuestro hermoso cerebro, ¿correcto? Luego viene el cerebro, que presenta una sustancia gris y una sustancia blanca. La sustancia gris está formada por dos cuerpos neuronales ubicados en la corteza o zona periférica del cerebro, ¿no? Y la sustancia blanca, ¿no?, donde están los axones de las neuronas recubiertas de mielina, se sitúa en el interior del cerebro, ¿no? Ahí tenemos una imagen de un corte transversal de un cerebro y ahí están, pues, ¿no?, un corte transversal donde que se ve la sustancia gris, que está la flechita, y la sustancia blanca, donde que también, ¿no?, dirige la flechita a una zona blanca a nivel del cerebro, que tiene una función específica, ¿verdad? Entonces, miren, ¿quién diseñó ese hermoso órgano donde nos hace sentir todos estos tipos de comportamientos, ¿correcto? Y esa es la biología. Luego el hemisferio cerebral tiene unos repliegues llamados circunvoluciones y unas acanaladuras llamadas cisuras que delimitan 4 regiones en el cerebro que se llaman lóbulos. Ahí tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, donde que el lóbulo frontal pues tiene la capacidad para desarrollar todo el tipo de razonamiento, ¿no? Modula las emociones, nuestros pensamientos, nos permite tener la capacidad de planificar, de dar ideas, de defender nuestras ideas, de marcar nuestro carácter y nuestra manera de ser. Y también, miren, nos ayuda a distinguir entre el bien y el mal, ¿correcto? A nivel del lóbulo frontal. Y luego tenemos el lóbulo parietal, es un área sensitiva, se reciben las sensaciones táctiles de todas las partes del cuerpo, ¿correcto? Tocas tu vello, ahí sientes que alguien te está tocando tu vello, tocas tu oreja, alguien te está tocando tu oreja, claro, pues por la presencia de este lóbulo parietal, ¿correcto?, que está a nivel de los hemisferios cerebrales. Área motora, gobierna todos los movimientos del cuerpo, ¿no? Imagínense lo maravilloso del funcionamiento del cerebro cuando está en buenas condiciones. Luego tenemos los lóbulos también frontales y parietales, ¿ya?, y temporal y el lóbulo occipital, que el lóbulo temporal pues se localiza en el oído y el olfato, y el lóbulo occipital, a él llegan el nervio óptico, ¿correcto? Ahí en esta imagen se puede observar ya los 4 lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿correcto? Entonces, los que van a medicina, los que se dedican al área de los neurocirujanos
y me gustaría que uno de ustedes sea neurocirujano, pues tienen que aprender de memoria todo esto. Entonces, para que sean buenos neurocirujanos, ¿no? Y cuando el profesor Freire llega a sus manos, pues vean una buena disección de cerebro. Ahí tenemos una imagen del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, y el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, ¿no? Entonces, para podernos ubicar, le quise poner esa imagen más o menos como están distribuidos, están ubicados anatómicamente estas regiones del cerebro. Luego tenemos el diencéfalo, que es una región intermedia que está debajo del hemisferio cerebral. Está formado por diferentes estructuras como la epífisis o glándula pineal, que controla los ciclos de vigilia y sueño. Miren el diencéfalo a ese nivel, ¿no? Controla los ciclos de vigilia y sueño, ¿no? Produciendo una desconexión de los órganos sensoriales del cerebro. Valoramos esa área del cerebro que es el diencéfalo, pues las probabilidades de tener un buen descanso y una buena vigilia pues se va. Ahí está la presencia del tálamo también, que percibe las sensaciones del dolor y las envía al hipotálamo. Junto con las anteriores reside la sensación del hambre, la sed y los impulsos sexuales. ¿Correcto? Miren, ¿no? Entonces, ¿a qué nivel uno tiene ese tipo de sensación de hambre, de sed y de impulsos sexuales? A nivel de diencéfalo. La hipófisis, que es una glándula endocrina gobernada por el hipotálamo. Ahí también tenemos una imagen del diencéfalo, ¿no? Más o menos para poder ubicarnos anatómicamente y que no esté muy fría el PPT. Luego tenemos el mesencéfalo, que es la zona de paso de nervios hacia el cerebro. También tenemos una pequeña imagen del mesencéfalo para ubicarse dónde está. El metencéfalo, cerebro que se sitúa debajo del lóbulo occipital, llega a información a través del nervio estatoacústico, que informa de la postura y restablece el equilibrio, coordina los movimientos de las extremidades superiores e inferiores, ¿no? Sí, cada uno de estas regiones del cerebro juega un papel muy importante en determinados tipos de movimientos y de reacciones a diferentes estímulos internos o externos que puede tener el ser humano. El mielencéfalo, conocido como bulbo raquídeo, controla las acciones viscerales involuntarias, como el ritmo respiratorio, cardíaco y el reflejo de la deglución, ¿no? Cada uno juega un papel muy importante y tiene una tarea muy específica. En este caso, para el buen funcionamiento de todo el metabolismo, la maquinaria del cuerpo humano, en este caso. Ahí tenemos una imagen de estas regiones. Tenemos el telencéfalo, el metencéfalo, el mielencéfalo, el mesencéfalo y el diencéfalo, ¿correcto? Para que tener una idea más o menos como en la ubicación de estas regiones del cerebro. Luego tenemos B, la médula espinal, que es un cordón nervioso que continúa del encéfalo, que recorre los agujeros de las vértebras. Al contrario del cerebro, la sustancia gris está dentro y tiene forma de mariposa, y la sustancia blanca está afuera. En el interior tiene un canal que se llama epéndigo, ¿correcto? Ahí pueden ustedes ver la parte superior de la imagen, en la médula espinal, ¿no? Tenemos los nervios espinales, las vértebras, sección de la médula espinal dentro de la columna vertebral, ¿correcto? Luego tenemos el 1.1, el sistema nervioso periférico. Lo forman los nervios que llegan y parten del sistema nervioso central, ¿no? Recordando que nervio es igual a la agrupación de muchas fibras nerviosas, que a su vez son conjuntos de axones de neuronas. Existen dos tipos, los nervios craneales y los nervios raquídeos. Y los nervios craneales tienen y entran y salen del cráneo. Se conocen 12 pares y se dirigen a los tejidos y a los órganos de la cabeza y el cuello. Hay sensitivos, motores y mixtos, es decir, que pueden ser sensitivos y motores. A eso se refieren mixtos. Y los nervios raquídeos entran y salen de la médula. Se conoce 31 pares y se dirigen al tórax.
el abdomen y las extremidades. Todos son mixtos, ¿no? La rama dorsal lleva información sensitiva y la rama ventral lleva información motora. Ahí pueden ustedes dos imágenes de los nervios craneales, ¿no? ¿Qué función tiene? Olfatorio, óptico, patético, trigémino, facial auditivo, vago, espinal, hipogloso, ¿no? Toda una función muy específica para determinados órganos. Luego tenemos los nervios raquídeos, tenemos el craneal, el cervical, dorsal, torácica, lumbar, sacra, anterior y posterior. Los nervios cervicales 8 pares, nervios dorsales 12 pares, nervios lumbares 5 pares, nervios sacros 5 pares, nervios coxígeos un par, ¿no? Hermoso de la anatomía humana, ¿correcto? Los futuros médicos son los que manejan muy bien todo esto. Los traumatólogos lo que tienen que trabajar en la construcción, reconstrucción de muchas vértebras, también lo conocen de memoria. Luego viene el 1.2, el sistema nervioso de la vida vegetativa, visceral o autónoma. ¿Qué nos dice este sistema nervioso? Nos dice que controla las actividades de los órganos del cuerpo y lo hace de manera involuntaria, miren, por lo que el cerebro no tiene control sobre él, ¿no? Cómo está diseñado el cuerpo de tal manera que hay determinados órganos que sí responden, ¿no? Voluntariamente frente a un determinado estímulo, pero también hay otros, ¿no? Que funcionan de manera involuntaria, sin pedir permiso a nadie, ¿no? Pero con la finalidad de, pues, de proteger todo una función metabólica de este hermoso cuerpo humano, formado por fibras motoras periféricas que hacen la sinapsis antes de llegar a los efectores en una estructura llamada ganglios. Consta de dos partes antagónicas, que quiere decir que tienen efectos contrarios y por tanto no se ponen en funcionamiento a la vez. Tenemos un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. ¿Ya? El sistema nervioso simpático, también conocido como tórax columnar, y el sistema nervioso parasimpático, también conocido como cráneo sacro. Y el simpático pues prepara el cuerpo para los estados de emergencia, de lucha, de estrés y huida, ¿no? Entonces cuando estamos estresados, cuando me molestan mucho los estudiantes de la CEPRUNA, se activa mi sistema nervioso simpático, entra en un proceso de estrés, ¿correcto? Entonces cuando tengo un problema también, ¿no? De lucha, ¿no? Tengo que aprobar mi curso para que no me jalen, tengo que estudiar para poder ingresar a la universidad, estoy en una constante lucha, ¿no? Con mi cerebro, tengo que estudiar, pues si tengo que jugar menos Free Fire, ahí estoy aplicando mi sistema nervioso simpático. Luego lo que viene del sistema nervioso parasimpático prepara el cuerpo para los estados de reposo, placidez, sosiego, qué lindo, ¿no? Ingresé a la universidad, tengo reposo, placidez y sosiego. Dejo de jugar el Free Fire 4, 5, 6, 8, 10 horas. Tengo un proceso de reposo, placidez y sosiego. Correcto, y ahí estoy aplicando mi sistema nervioso parasimpático. Ahí tiene una figura que también lo tienen en el libro de ustedes, el parasimpático y el simpático, ¿no? Mira, el parasimpático ve contracción de la pupila, incrementa la producción de la saliva, reducción frecuencia cardíaca, contracción de los bronquios, estimulación de la actividad de órganos digestivos, estimulación de la actividad del páncreas, estimulación de la vesícula biliar, la contracción de la vejiga urinaria, la estimulación de la erección. Ahí está el problema del parasimpático. Luego viene el simpático, lo que es la dilación de la pupila, la disminución de la producción de la saliva, la dilatación de bronquios, aumento de la frecuencia cardíaca también, inhibición de actividad de órganos digestivos, inhibición de la actividad del páncreas, inhibición de la vesícula biliar, estimulación de la producción de la adrenalina, médula suprarrenal, de la relajación y estimulación del orgasmo. ¿Correcto? Son las funciones ya muy específicas del parasimpático y del simpático, del sistema nervioso parasimpático y del sistema nervioso simpático. Entonces,
Hay algunos que son similares, hay otras que son totalmente diferentes. La coordinación química pues viene a ser sistemas de transmisión química o hormonal. Una serie de glándulas endocrinas especializadas producen y liberan sustancias químicas llamadas hormonas, ¿no? Las hormonas son liberadas al espacio intracelular o circulatorio, así se extiende por el organismo. Su transmisión es más lenta y el control de su señal más difícil. La evolución en la coordinación hormonal, primero una presencia de células neurosecretoras, luego la aparición de glándulas endocrinas que es el sistema neuroendocrino. Luego el ejemplo de la producción de sustancias químicas son las famosas feromonas, que son sustancias químicas producidas por vertebrados e invertebrados, provocando en ellos reacciones de comportamiento, de un tipo de comportamiento. Entre ellos tenemos pues los mamíferos, las utilizan para demarcar sus territorios, ¿correcto? Entonces marcan su territorio, no entran determinados machos o de repente no entran determinadas hembras. Actúan en la época de reproducción, permitiendo la localización de las hembras por los machos a larga distancia, ¿no? Como detectan la feromona del macho de la hembra, típico en algunos animales silvestres, provocan un comportamiento de atracción sexual. Los sistemas hormonales en los invertebrados no presentan auténticas glándulas. Las hormonas son segregadas por células nerviosas, por lo que las hormonas son neurohormonas. Estos tipos de hormonas están encargadas de regular el crecimiento del animal y de su madurez sexual. En anélidos, artrópodos y moluscos se conocen sistemas de regulación hormonal sobre aspectos como la reproducción, el crecimiento, la muda o la metamorfosis. Bien. Listo, mis estimados estudiantes. Gracias por la atención.